Muy buenos días, amada iglesia, amigos y amigas que nos escuchan. Le doy gracias a mi Dios por esta mañana hermosa que nos has regalado. Y asimismo le doy gracias también por el privilegio que me concede estar una vez más aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y asimismo a mis pastores por la oportunidad que me dan y la confianza que tienen en mí. Y pues en esta hermosa mañana les quiero hablar de una historia que ya días no se escucha. Cuando yo recién conocí al Señor, escuchaba muchas prédicas sobre esta historia. Y pues a la cápsula de hoy le he titulado El hijo pródigo y el hijo resentido. Y pues para eso les voy a leer esta historia que está en Lucas 15:11. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que él apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él le respondió. Dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, le has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Amén. Bueno, como ustedes pudieron escuchar la historia, es una historia hermosa, ¿no? Del padre hacia los hijos, del amor maravilloso que tiene nuestro Padre con nosotros, sus hijos. Pero muchas veces he escuchado que este hijo pródigo pues era malvado y desobediente, ¿no? Porque se le fue fácil pedirle los bienes a su padre e irse de la casa. Pero hay algo que me gusta de él, y es que cuando él estaba en un momento difícil donde se encontró que no tenía que comer, él se acordó del Padre hermoso que tenía, del Padre bueno, del Padre que le amaba. Y fue allí donde dijo: ¿qué hago yo con estos cerdos apestosos? Me levantaré e iré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él y que no soy digno de ser su hijo. Y ahí él me demuestra a mí en la historia que no tiene orgullo, porque a pesar de que estaba pasando esa dificultad, pero si él hubiese tenido orgullo, se hubiera puesto a pensar en todos los reproches que él iba a recibir en la casa cuando él regresara. Pero él no se acordó de eso porque dejó el orgullo ahí donde él estaba. O sea, no tenía ese orgullo. A veces el hijo pródigo siempre representa a todos aquellos que conocen el Señor, conocen el Evangelio y un día se apartan y andan por ahí, pero a veces quieren regresar, pero a veces el orgullo los detiene, y el orgullo a nosotros, los seres humanos, muchas veces nos impide hacer cosas que nos benefician a nosotros mismos. Y es por eso que no regresan, porque a veces se ponen a pensar y dicen: oh, si regreso, ¿qué va a decir Juana? Que porque me fue mal en el mundo, ahora estoy aquí de nuevo en la iglesia. Entonces esa es la reflexión que quiero dejar en este día sobre el hijo pródigo, que tenemos que dejar el orgullo atrás, todos aquellos que están allá afuera y no se atreven a regresar a la iglesia por una u otra razón. Pero acuérdate que este hijo se acordó del Padre hermoso, bueno que tenía, y esa fue una de las primeras razones que le hizo regresar, porque sabía que su padre era bueno y que le amaba. Ahora quiero hablarte sobre el hijo resentido, y es el hijo mayor de él, que yo digo resentido porque nosotros los seres humanos somos bien frágiles. Con una cosa poquita que nos hagan, nos resentimos. Y él, siendo hermano, cuando le dieron la noticia, porque pues no estaba en su casa, ¿no? Según lo que dice la historia, este hijo pródigo, cuando regresó, su padre le hizo su pachangón y se escuchaba lejos, porque él venía del trabajo y escuchó la música, escuchó la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó y le dijo que qué era eso, esa música que se escuchaba, esa danza. Entonces el criado le dijo que pues su hermano había regresado, ¿no? Y por el colmo pues también le dice: y mató el becerro más gordo. Imagínese usted. Entonces este hermano se resintió porque él se puso a pensar: oh, yo le he trabajado tanto a mi padre, nunca le he desobedecido, siempre he estado aquí cerca de él, pero y a este que regresa justamente hoy le hace esta gran fiesta y a mí nunca me ha hecho nada. Pero a mí me encanta cuando el padre sale y le ruega que entre y le dice: hijo, tu hijo estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y fue resucitado, y tú siempre has estado aquí, y todas mis cosas son tuyas. Y este hijo resentido representa a todos aquellos que a veces estamos en la iglesia y a veces por una u otra razón nos sentimos resentidos, no nos sentimos confortables dentro de la iglesia en donde nos congregamos. A veces nos podemos sentir resentidos con algún hermano, con el pastor,
y no disfrutamos de la presencia del Señor como deberíamos de disfrutar, de las bendiciones que el Señor nos da cada día, como deberíamos de disfrutarlo. Así que en esta mañana yo les quiero compartir una pequeña historia, y es del resentimiento, y es del resentido y el amor. Un día llegaron al hospital los dos, porque los dos se enfermaron. Uno se enfermó de riñón, el otro se enfermó de los pulmones. Y bueno, a uno le tocó al lado de la puerta que da entre la sala del hospital, y al otro le tocó en una ventana. Y pues el que estaba en la ventana, como a las 2 de la tarde, se sentaba y bueno, a estirarse, y le decía al que estaba en la puerta, el que estaba cerca de la puerta: ¿qué tú ves? Y él le decía: miro una plaza y veo una pareja que va caminando. Y le dice: ¿qué más ves? Y le decía: le decía a unas mujeres que vienen platicando y se van a sentar en una banca, que de por cierto no es tan fea, pero, y también le dice: veo un lago con unos cisnes. Le dice: yo no sabía que había una plaza y también hay cisnes en el lago. Y le dije: sí, bueno, ellos vienen a ese lugar porque pues cuando ellos se sienten confortables en un lugar, pues ahí se quedan. Y le dice todavía, le dice: y también hay unos patos, le dice, que están ahí junto a los cisnes. Y dice el que estaba al lado de la puerta, empezó a sentir una cosita feíta dentro de él, y le dice, ¿y por qué a mí no me pusieron ahí en la puerta? ¿Por qué lo tuvieron que poner a él? Y entonces su salud empezó a empeorar, y los enfermeros vinieron y lo chequearon, y pues se dieron cuenta que él estaba empeorando. Pero lo peor fue de que al compañero en una noche también empezó a enfermarse, empezó a toser mucho, y bueno, y se ahogó y murió. Entonces el compañero, el que estaba en la puerta, le dice a los enfermeros: bueno, como el que estaba al otro lado se murió, entonces yo quisiera que me pusieran en el cuarto donde él estaba. Entonces los enfermeros, como sabían que él era su amigo, bueno, su compañero de cuarto, lo trasladaron para allá. Y cuando lo trasladaron, él se dio cuenta, cuando se arrimó a la ventana, se asomó a la ventana, que lo que el amigo miraba a través de la ventana era un paderón, que ahí no había lago, que ahí no había cisnes, y que ahí no había absolutamente nada. Que su amigo lo único que hacía era contarles esas historias de ficción para alegrarle un poco el día. Y este amigo, por su resentimiento, por su enojo, en vez de agradecerle, mejor se enojó con él, y no pudo decirle pero ni gracias antes de que él muriera. Así que, amados hermanos, mi reflexión en este día es que dejemos todo resentimiento a un lado, y que aprendamos a amarnos los unos a los otros como el Señor nos ama a nosotros. Amén. Así que los dejo, porque aquí parece que empezaron a picar cebolla, y que Dios me les bendiga y me les guarde cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.